Atención, Batifans, ¿podría ser Lego Batman la mejor película de Batman? Sí, amigo, escuchaste bien, pero antes de que me llenen de batarangs en los comentarios, déjame darte 3 razones sinceras del por qué creo esto. Razón número 1, humor inteligente que lo tiene todo. Dado que Lego Batman no solo es graciosa, sino también es una obra maestra del humor inteligente que se ríe de todo, incluyendo de sí mismo. Como por ejemplo su obsesión con el negro o hasta inclusive el negarse a trabajar en equipo. Dado que no solo es un chiste tras otro, sino también está lleno y plagado, diría yo, de referencias a todo el universo de DC, así como también a parodias de la cultura pop, y también hace una autocrítica a otras películas de Batman. Como por ejemplo, ¿recuerdas cuando Batman dice que se enfrentó a todos los villanos posibles? Incluso a los más absurdos, como en este caso el condimento Rey. Y sí, amigo, aunque parezca increíble, realmente es canon y es uno de los villanos más de poca monta que he visto en todos los cómics. Lo que me da a entender la película de Lego Batman es que abraza lo ridículo y lo convierte en oro puro. Y hablando de eso, razón número 2, un Batman con corazón. Si alguna vez pensaste que Batman realmente podría ser gracioso y rudo, pero también emocionalmente vulnerable al mismo tiempo, pues esto pasa en la película de Lego Batman. Sí, este Batman no solo es un superhéroe, sino también es el tipo solitario que teme perder a quienes ama. Es decir, detrás de esa máscara y ese sarcasmo, realmente esta película demuestra el lado de Batman que pocas veces hemos visto, al menos en este caso en el cine. Que comienza con el clásico accidentalmente adopté un niño y luego evolucionó a algo mucho más conmovedor, y luego está Alfred, el héroe sin capa que siempre intenta mantener a Bruce a flote. ¿Y qué tal al final cuando Batman dice que el hombre que nunca trabaja en equipo se une a sus amigos precisamente para salvar a Ciudad Gótica? Así que, al menos para mí, es imposible no sentir algo. Pero si aún no te he convencido, está la razón número 3, que es la celebración definitiva de todo Batman. Porque si crees que conoces todo sobre Batman, esta película te demostrará que apenas estás arañando la superficie del Batimóvil. Porque para mí, Lego Batman es una carta de amor con todo lo relacionado de Batman desde sus comienzos en los cómics, así como también, como ya había mencionado, con todas las películas y versiones que ha habido de Batman, desde Adam West hasta Ben Affleck, incluyendo, claro, ese extraño traje de Batman con pezones. Así es que es un verdadero desfile de referencias que hace que salten los fanáticos más hardcore como un servidor precisamente de la emoción al ver todos esos pequeños detallitos. Y además, amigo, también los villanos aparecen básicamente todos los villanos, desde el Guasón hasta Sauron. Sí, el del Señor de los Anillos, por cierto. Sí, porque en esta película prácticamente nadie se queda fuera de la fiesta. Así que ahí lo tienes, estas serían mis 3 razones. ¿Te convencí o no? Te leo en los comentarios. Y te recomiendo este video de las 3 razones del por qué el Capitán América 4 podría fracasar. Nos vemos en el siguiente video. Bye.